En la cultura japonesa antigua, una palabra que literalmente significa pilar humano es Itobashira. En aquellos ayeres se creía que sacrificar a una persona y enterrar su cuerpo bajo un monumento o un edificio importante, como un puente o un castillo, daría fuerza y estabilidad a la estructura y alejaría a los malos espíritus. Itobashira era o es el acto de sacrificar a un humano para enterrarle vivo debajo o cerca de edificios como puentes y castillos. Servía como una oración a los dioses para que el edificio no fuese destruido por desastres naturales o por ataques de enemigos. Los primeros registros escritos de Itobashira se pueden encontrar en Nihon Shoki, las crónicas de Japón. Una historia habla sobre el castillo de Maruoka, uno de los castillos más antiguos de Japón, que se rumorea fue construido con Itobashira. Cuando el comandante samurái Shibata Katsu Toyo estaba construyendo el castillo, el muro de piedra del castillo seguía colapsando sin importar cuántas veces se colocara. Oshizu, una mujer fuerte y pobre que tenía 2 hijos, fue seleccionada como la Itobashira, pero solo aceptó bajo la condición de que uno de sus hijos se convirtiera en samurái como pago por el sacrificio. Oshizu fue enterrada bajo el pilar central del torreón del castillo y poco después la construcción del castillo se completó con éxito. Pero Katsuoko fue trasladado a otra provincia y su hijo no se convirtió en samurái. El espíritu resentido de Oshizu se sentía tan mal que hizo que el foso se desbordara con la lluvia primaveral cada año, lo que socavaba cada vez más la estabilidad de los muros del castillo. Pero México, nuestro país, se escapa de estas leyendas. Los emparedados en construcciones es una leyenda tabú urbana de la que se habla muy poco, pero esta práctica ritual no está nueva. De acuerdo con Max Shane, en el artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, publicado en el Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, UNAM, segunda época, volumen 6, número 2 del año del 2003, el autor señala que los niños han sido emparedados desde la antigua Jericó, en una época que data de 7000 años antes de nuestra era. Y esto siguió sucediendo hasta el siglo XIX en Alemania, porque se creía que se podía dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes. Se dice que es posible encontrar cadáveres en obras antiguas y no siempre por ritos atávicos. El concepto de seguridad industrial no existía, e incluso ahora a los organizadores de obra les cuesta trabajo visualizar los aspectos de seguridad en una construcción. En México no hay más información documental sobre el tema más allá de los hallazgos arqueológicos hechos en diferentes conventos religiosos como el de Santa Rosa en el centro histórico de la ciudad de Puebla, donde se dice han sido encontrados restos de monjas. Pero la tradición oral de este país señalaba que era el adversario de Dios quien solía parecerse al ingeniero o arquitecto o encargado de la obra para proponerle un trato infame. Una persona o personas vivas a cambio de que el puente o la construcción resistiera el paso de los años. Mientras tanto, mientras no hubiera trato, se decía, la cimentación caerá una y otra vez. Entre camioneros y transportistas se contaba que ese fue el caso de un puente de la vía Coacnopalan, Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, el cual, aseguraban, se cayó en varias ocasiones causando muchas muertes entre el año de 1993 y 1994. Sin mayor explicación, el problema en esa obra desapareció de pronto y el puente, dicen, ahora es seguro. Ahora se le conoce como el Espinazo del Diablo. Otra leyenda urbana poblana sobre los emparedados es la siguiente. Durante la década de los 60 se dice que en los barrios La Luz, Analco, Los Remedios, Xanenetla y El Alto, la actividad social acababa en cuanto se ocultaba el sol, debido a que una camioneta gris asolaba esa y otras zonas de la ciudad, recogiendo a mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que se decía fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. Otra leyenda urbana. Hay otro caso singular, el del puente de México sobre el río Atoyac,
en la antigua carretera federal a México y actualmente paso obligado para tener acceso a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Quienes los han escuchado aseguran que se trata de dos compadres los que fueron enterrados vivos en ese puente cuando borrachos regresaban de una tertulia. Cuentan que por las noches, cuando una tormenta provoca la crecida del río, se les oye gritar: "Agárrate fuerte, compadre, que nos está llevando la corriente". Ya tratado en otro video de este mismo canal, se habló de la presa de San José en el estado de San Luis Potosí, que también, según consejas de los antiguos, tuvo un emparedamiento de niños. Las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863. Concluidas en el año de 1907, fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas con alto poder adquisitivo, así como el gobierno, reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era de una capacidad menor que se había construido en el siglo pasado. Sin embargo, y a pesar de estar involucradas personas de la alta sociedad, los esotéricos y el espiritismo estaban presentes en las personas de esa época, quienes, preocupadas por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. Algunos dicen que se pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos sin que se les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que servirían para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. A los niños vivos se les ponía en un hueco en las columnas donde con dulce los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Aparte de los niños, cadáveres de cualquier tipo se usaban en los cimientos de la presa para que ésta resistiera y, en caso de que no, los espíritus de los niños avisaran. La leyenda dice que solo una vez los niños han llorado, y esa fue la noche del 14 de septiembre de 1933, un día antes de que la presa de la Constancia se reventara y causara muchas muertes en la ciudad. Según los pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, nadie le prestó atención a esos sonidos, sucediendo la tragedia el día 15 de septiembre del año de 1933, cerca de las 11 de la noche. Por ello, en algunas regiones del país se decía que se debía tener cuidado al pasar por obras en construcción muy grandes. Las personas evitaban caminar a solas por las cercanías a las obras monumentales por la noche, no porque les resultara inseguro, que en cierta medida sí, sino porque se dice que se acostumbraba a enterrar vivos o emparedar a algunos incautos para que sus espíritus atrapados sostuvieran la estructura. En las culturas mesoamericanas, el desplante de cada templo iba acompañado de espeluznantes ceremonias donde los cautivos eran enterrados vivos. Se creía que era tan espantosa muerte que atrapaba el alma en la estructura y evitaba que ésta se derrumbara, aunque ocurrieran sismos como los del 85 o el del 2017. Pero esto no es exclusivo de los mesoamericanos, pues en muchos monumentos antiguos, incluyendo el antiguo Egipto, se han localizado entierros de personajes menores cuya sepultura sugiere que eran sirvientes o lacayos del señor o señora, al que fueron dedicados estos monumentos. A la fecha, las colosales estructuras continúan de pie. ¿Esto será una casualidad? Pero, ¿habrá sido alguien capaz de enterrar a una persona en los cimientos de una obra? Otra leyenda urbana de la Ciudad de México dice que para levantar semejantes columnas que los sostienen, el Estadio Azteca, también llamado Coloso de Santa Úrsula, fue bautizado con sangre cuando comenzó a erigirse como la nueva joya de la arquitectura mexicana a mediados del siglo XX. No es que ahí se haya presenciado un sacrificio humano como en tiempos prehispánicos, pero la conceja y la leyenda de viejos albañiles y habitantes de Tlalpan afirmaban que en los cimientos varias personas fueron enterradas vivas para bendecir la obra. Los sepultados en el Azteca es una leyenda que muchos viejos albañiles conocen, contada por muchos años con todos los matices y elementos de historias diferentes, en la cual se decía que varios albañiles y ayudantes de albañiles fueron enterrados vivos en las fosas que dieron lugar a las columnas del Coloso de Santa Úrsula. Sin más sustento que la conceja que viajó de voz en voz, la leyenda dice que los encargados de aquella majestuosa obra habrían hecho un pacto con el oscuro adversario, pacto supuestamente muy conocido en el gremio.
a fin de que su obra se mantuviese firme durante décadas, tal como ha sucedido con el Azteca. Al ser gente de escasos recursos, la elegida para reforzar los cimientos, nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición. No obstante, otra versión, también escuchada a través del tiempo, dice que no fueron los encargados, sino en realidad fue un grupo de albañiles quien organizó los sacrificios para proteger la edificación. Dicen que fueron puros hombres los sacrificados. Sin embargo, otra versión, una tercera, señala que solo murió una persona y por las noches su alma vaga en los alrededores del estadio. Si hay o no hay cuerpos enterrados debajo del imponente campo mundialista, probablemente nunca se sepa, ya que no hay sustento para ello, por lo que queda solamente en una de tantas leyendas urbanas como tiene la Ciudad de México. Otra leyenda de emparedamientos nos lleva al estado de Michoacán, al Puente Cavadas, el cual se construyó gracias a la iniciativa del padre don José María Cavadas, y es de este notable varón de quien se tomó el nombre que por siempre ha llevado la obra arquitectónica. Su construcción se verificó de 1832 a 1833, lapso de tiempo relativamente corto si se considera la magnitud de los trabajos implicados. ¿Por qué surgió la idea de erigirlo? No existía un medio seguro de cruzar en el entonces anchuroso río Lerma, a menos que se utilizase una canoa de madera. Sin embargo, este sistema resultaba inseguro, sobre todo en tiempo de lluvias, ya que la tremenda acumulación de agua propiciaba fuertes crecientes. Fue, dicen, durante una tormenta cuando la canoa se volcó originando una tragedia. Los pobladores de Santa Ana, que intentaban cruzar hacia La Piedad en aquella pequeña embarcación, perecieron ahogados arrastrados por el poderío de las aguas que arrastraban todo a su paso. Este hecho sería presenciado por el señor cura José María Cavadas, y en poco tiempo organizó a los vecinos y reunió el dinero suficiente para construir el emblemático puente que ahora conocemos. La leyenda que ha existido en la mentalidad de los piedanenses con relación a la construcción del puente en cuestión es aquella a la que refiere un hecho curioso y muy poco usual en la edificación de la imponente estructura. De generación en generación se ha corrido la versión de que para hacer más firme cada uno de los arcos se utilizó una argamasa muy especial, la cual no se batió con agua, como se acostumbra, sino que se reunieron todos los ganaderos de la región para donar enormes cantidades de leche y con ello hacer aquella mezcla. De esta forma, los abuelos, esos respetables ancianos michoacanos que por su avanzada edad gozan de grandes e interesantes experiencias, explican la resistencia de aquel puente. Pero esto no es todo, ya que hay personas que van más allá al proponer que también fueron informados por pláticas de tradición que aquella antigua argamasa, aquella mezcla, también incluyó en su fabricación huevos de gallina. ¿Sí? Huevos de gallina. Así, para lograr un material que rayara en lo increíble por su consistencia. Con respecto a la leche que se supone que se usó en la insólita mezcla, se habla de que todos los ganaderos de la región obsequiaron la producción total de un día, pues a juzgar por la magnitud de la obra, debió ser una enorme cantidad que del blanco líquido se requirió para llevar a la realidad tan magnífica construcción. Una narración que formó parte también de la leyenda original lo constituye un relato en el que se refiere que en los muros del multicitado puente fueron emparentados niños y que para el efecto se colocaron en una especie de nichos que posteriormente serían sellados. Estos niños tendrían la función de anunciar a las personas cuando hubiera un peligro de inundación. Como nota, es necesario mencionar que esta última leyenda fue creíble durante muchos años, cuando aún no existía el tren de alivio y por consiguiente, cuando las presas que surten de líquido a la cuenca del Lerma llegaban a su máxima capacidad. Era necesario desfogarlas para que no reventaran. Por ese entonces, decenas de hombres y mujeres cuentan haber escuchado en más de una ocasión el llanto de los niños sepultados entre la cantera. Sus lamentos advertían a los ciudadanos de que una gran creciente corría por el río Lerma y que era inminente una inundación. Hay quienes recuerdan aún hoy día que por las tranquilas noches en que el viento cubría con su manto el caserío del otrora pueblo ribereño, el aire, al cruzar por entre los sólidos arcos de cantera, silbaba en lúgubre canto que semeja el llanto de infantes. Este singular sonido bien pudo ser el origen de esta última creencia de fuerte arraigo en el bonito pueblo de La Piedad.
otro puente, pero ahora en el bonito estado de Colima, también tiene su leyenda. Esta dice que transcurrían los años entre 1909 y 1910 y se construía el primer puente de la población de Comala sobre el río San Juan, calle Progreso, a fin de ser inaugurado con motivo de las festividades conmemorativas del centenario de la iniciación de la Guerra de Independencia. Era inmensa la novedad de los vecinos y más aún de los menores, quienes sin perder el peligro constante se acercaban a observar los trabajos. Cuenta la leyenda que ante tal situación, los padres de familia, deseando evitar un accidente, optaron por advertir a sus hijos que los trabajadores tomaban niños y aún vivos, los incrustaban en los muros y columnas, pero esto nada más era para alarmarlos. Sin embargo, dice la conseja, que cierto día un infante incrédulo de la advertencia de los mayores, atónito, observó sangre en la mezcla de arena y cal que un obrero utilizaba para unir los ladrillos de barro, por lo que pregonó en el pueblo ser verdad aquello que los adultos le habían dicho. La mezcla contenía sangre de animal, ya que según la creencia y tradición entre los maestros de obra, debía agregársele para dar resistencia a la edificación. Lo anterior dio origen a una leyenda, a que ya terminada e inaugurada la obra, principalmente las mujeres solas, se abstuvieran de transitar por ahí, ya que aseguraban escuchar los llantos y suspiros de los niños sepultados que las confundían con sus madres que los habían abandonado. Los adultos que carecían del don de la lectura señalaban la inscripción localizada en una de las columnas relativa a datos sobre su inauguración, manifestando que ahí se leían los nombres de los infantes enterrados vivos. Por muchos años, este puente, Hidalgo, se le conoció por el Puente de los Suspiros.